Doctora Tania, ¿nos está visualizando? Doctora Tania, en este momento no se visualizan las diapositivas ni se escucha bien. Ok, voy a volver a cargar la presentación. ¿Ahí se está viendo? Sí, sí, señora. Ahí me confirman si se ve y si me escuchan. Sí, señora, sí se visualiza la presentación. Bueno, entonces inicialmente nuevamente darle las gracias al evento. Mi ponencia se llama Ser paciente activo en salud, un análisis global apoyado por IAS. Mi nombre es Tanelis Bedorjuela Lara, soy docente de la Fundación Universitaria Sanitas, específicamente del Instituto para la Transformación y el Desarrollo Sanitario. Soy responsable de uno de los semilleros, que es el Semillero de Calidad, Gestión y Mejoramiento en Salud. También soy actualmente estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación y estudiante del postdoctorado de Metodología de la Investigación Científica y Socioformación y Desarrollo Humano. Ahí cambié, ¿se está viendo el cambio? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Hacer una aproximación a un estudio descriptivo si utilizan unas palabras claves que son participación de paciente o persona, inteligencia artificial, resultados clínicos, empoderamiento y humanización. ¿Cuál es el objetivo? Analizar utilizando diferentes fuentes globales mediadas por las IAS. La metodología que se utilizó es a base de preguntas por medio de los prompts. Entonces, ¿para qué sirven los prompts? Para generar ideas, crear contenidos, resolver problemas, simular conversaciones, pedir que sea experto en un tema específico. ¿Cuál es la utilidad? La precisión. En cuanto más clara sea la pregunta o el prompt y sea más específico, la IA dará una mejor respuesta. Mejora el tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque permite explorar otras cosas que posiblemente no se hubieran tenido en cuenta. Adicionalmente, en el tema de eficiencia, porque puede generar gran cantidad de contenido en un tiempo bastante corto. Ok, ahí cambié. ¿Se vio el cambio? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Dentro de los ejemplos de las inteligencias artificiales denominadas IAS, encontramos que existe algo que es una tabla periódica en donde vamos a encontrar que hay IAs que tienen diferentes utilidades. Hay unas que sirven para chatbots, otras para creación de contenidos, otras para edición de contenido, herramientas para realizar textos, educación y capacitación, trabajos y producción de diferente índole. Sin embargo, aquí nos estamos centrando en utilizar herramientas para la investigación académica. Entonces vemos en la parte de abajo que hay diferentes tipos de herramientas. Sin embargo, la que se utilizó acá fue Elicity con ayuda de otras que son un poco más conocidas como ChatGPT, Gemini. Entonces, esto es lo que hemos utilizado. Dentro de lo que se encuentra en investigaciones científicas, el Sevier también tiene una propia IA generativa. Sin embargo, muchas de las anteriores son de acceso libre. Esta es una que se debe pagar. Sin embargo, he traído acá un resumen de lo que ellos identifican o mencionan que es una IA generativa para el tema de investigación. Entonces dice que si bien los datos pueden ser confiables, puede haber una discrepancia ocasional en el resultado de la generación de la información, que también pueden considerarse que hay algunos errores o inconsistencias, que hay engaños, sesgos o incluso pueden haber frases que sean de tipo ofensivo. Para este caso en particular, el Sevier, y digamos que aplica para todas las otras IAs, dice que no está destinado para proporcionar asesoramiento legal, financiero o médico, que tampoco se debe confiar únicamente en el resultado de las IAs. ¿Por qué? Porque hay que tener investigaciones previas o hacer búsquedas más tradicionales para poder identificar que los conceptos que está produciendo esta IA generativa definitivamente son acercados a la realidad, porque puede ser que nuestro desconocimiento o sesgo pueda en algún momento decir que esto sí es cierto y darlo como una verdad cuando no es. ¿Por qué? Porque la forma como sale el texto de la IA generativa parece confiable.
por la estructura, por la forma como está escrito. Sin embargo, hay que tener en cuenta estas consideraciones. Aquí se hace, o estoy mostrando los primeros resultados de la búsqueda. Inicialmente se hace una búsqueda con Gemini y se hace otra búsqueda con otras fuentes, en donde en el PRON lo que se pregunta es qué es ser paciente en salud. También se pregunta por la humanización y las atenciones de salud para que dé una descripción y que adicionalmente esto lo saque de fuentes citadas tanto de Colombia, América Latina, Estados Unidos, Europa y otras fuentes que sean también relevantes. Entonces, dentro del resumen, acá podemos ver que para la parte del paciente dice que no solamente es un receptor pasivo, que también tiene derechos y responsabilidades, y eso digamos que es una constante en todas las referencias, mientras que para el tema de humanización dice que lo que busca, además de que la atención sea centrada en el paciente o en la persona, quiere conocer las necesidades, las emociones sociales, espirituales, no solamente lo que tenga que ver con su ámbito médico. Posteriormente, lo que se hace es que con los diferentes conceptos se introdujeron para que ChatGPT hiciera un mapa conceptual y este mapa conceptual trajera conceptos, vale la redundancia, no solamente de organizaciones, sino también de diferentes autores. Entonces podemos ver que acá estamos citando a Hernández, a Rodríguez, a González, también a la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla de qué es el paciente. Y todos tienen en común que el paciente es una persona que, si bien tiene que asistir a atenciones médicas, es una persona autónoma que adicionalmente comienza a hablar que es la persona que va a tomar decisiones. Posteriormente, con el concepto de humanización y lo que antes hablaba del paciente, se dice a la IA que por favor cree un concepto sobre el paciente como ser social. Entonces, en la parte de abajo, dice que el paciente interactúa con la comunidad, la familia, los profesionales en salud. Estas relaciones influyen en su bienestar, en su proceso de recuperación, que la salud no solo depende de los factores biológicos, sino también de las emociones y de la cultura. Quiere decir que este paciente como tal, pues es una persona donde lo que él tiene por propósito de vida es lo que se va a ver reflejado en todas sus actuaciones, incluyendo en todas sus decisiones asociadas a su estado de salud y de enfermedad. Acá ya una búsqueda específica con el ICIT, entonces lo que se hace es que se mete una pregunta, las preguntas se meten o se incluyen en español o inglés, la búsqueda de inglés un poco más específica y comienza a dar unos resultados en donde trae artículos científicos. Entonces acá traje las búsquedas, cómo fue que se hicieron, acá para ponerla en español, entonces lo que se escribió específicamente es quiero saber qué es la participación del paciente y qué son las decisiones compartidas. Entonces, él hace un resumen de diferentes artículos científicos y en la parte de abajo comienza a mostrar todos los artículos científicos. Y dentro de los artículos científicos uno puede pedirle ciertos detalles. Entonces, dentro de los detalles que sí utilizaron es que incluyera los metaanálisis, las revisiones sistémicas, que incluyera hasta el año 2024, que incluyera todos los cuartiles de las revistas, y aparece a mano izquierda el nombre del artículo, a mano derecha un resumen pequeño. Sin embargo, esta IA da otras utilidades, y es que yo le puedo colocar los principales hallazgos de tal forma que pueda tener una información un poco más precisa y no tan corta como el resumen del Astra. Entonces, dentro de los filtros también se colocó que trajera a los más citados. Entonces acá vemos que hay artículos que están citados 935 veces, 496 veces, y dependiendo, se comenzaron a escoger. Y, ejemplo, acá vemos que hay diferentes tipos de títulos. Entonces, por ejemplo, hice una revisión sistemática de herramientas confiables y validadas para medición de la percepción del paciente en las atenciones, otra que habla sobre la introducción de las ayudas para las tomas de decisiones por parte de los pacientes, y así comienzan a haber diferentes resultados. Posteriormente, con la consolidación de todos estos artículos, resúmenes, se coleccionan todos estos documentos y de manera explícita en la dirección electrónica de la búsqueda que se hizo con el ELICIT, se escribe en ChatGPT que por favor haga un resumen de todo lo que ha encontrado y un resumen que sea bastante corto. Entonces, en este resumen habla
o lo que se pidió es que nos hablara de las decisiones compartidas. Entonces dice que las decisiones compartidas o informadas enfatizan la participación activa de los pacientes, que es precisamente el tema de esto, en su proceso de salud, que promueve la toma de decisiones colaborativas entre pacientes y los profesionales asociados a su cuidado, que definitivamente el enfoque en la personalización de la atención, el uso de diferentes tipos de herramientas que pueden ayudar a facilitar, a entender, a mejorar la comunicación, y que para todo este tipo de las decisiones es muy importante el entendimiento por parte del paciente, la comunicación sobre los riesgos de estas decisiones y los beneficios de las mismas, de tal forma que el paciente pueda tomar una decisión y de acuerdo a eso comienza a haber un proceso de adherencia que adicionalmente mejoren sus resultados y haya un cambio en el modelo de la atención de ese paciente de manera particular. Posteriormente, lo que comenzaba a surgir como una duda adicional es lo que tiene que ver con la palabra de colaboración o decisiones compartidas. Entonces, más adelante, lo que se hace es que se hace una nueva pregunta o un nuevo prompt, se hace con ChatGPT y lo que se dice, voy a leer textualmente la solicitud y luego les cuento qué fue lo que generó. Dice, ahora, como experto en autonomía paciente, quiero que me resuelvas un dilema, ahí quedó mal escrito, pero pues igual él entiende, un dilema sobre por qué son decisiones compartidas entre el profesional de la salud y el paciente si al momento de ocurrir algo no favorable no está en ese acompañamiento y en qué afecta inicialmente es uno, o sea, la afectación es solamente en uno y el profesional de la salud puede ser es una segunda víctima. Entonces, dentro de lo que él genera, basado en todos los artículos científicos que estaban anteriormente, entonces dice que sí, que definitivamente es un dilema el tema de la decisión compartida, que toda la carga la lleva el paciente, que evidentemente el profesional de la salud puede ser una segunda víctima en donde puede tener impactos emocionales, sin embargo, todos los resultados adversos sí o sí son única y exclusivamente para el paciente, motivo por el cual pues es necesario comenzar a mirar si definitivamente se continúa en todos los diferentes ámbitos de salud usando el término decisiones compartidas o se hace una exploración más clara frente a qué es lo que se comparte en la decisión, porque finalmente el que delibera y toma la decisión es el paciente. Pero esta decisión, según lo que dice la literatura, dice que debe ser comprensible, que de manera explícita se deben entender los riesgos y si los riesgos van cambiando o los riesgos son estáticos, igual todo el tema de los beneficios, que es muy importante saber qué significa el acompañamiento para lo que es largo, mediano, largo plazo y sobre todo cuando hay resultados negativos, cómo se supone que podría manejarse esta situación. Entonces, definitivamente lo que se espera es tener una información con la que el paciente pueda tomar decisiones, porque también eso hace que él posiblemente decida ser un poco más activo, no solamente en su proceso de salud o enfermedad, sino en todo lo que tiene que ver con los aspectos de pronto del sistema, porque puede buscar escenarios en donde va a ser escuchado y va a escuchar cómo es que otros participantes tienen otro tipo de percepciones. Voy a cambiar. Aquí, nuevamente, lo que se hace es que se hace un mapa conceptual sobre qué es el concepto del paciente y todo lo que estaba anteriormente, digamos, descrito, y se hacen unas preguntas puntuales. Inicialmente se dice qué es un paciente, entonces dice que es una persona que recibe una atención para mejorar su bienestar, entendiendo que bienestar son muchas cosas, que está influenciado por un entorno social y cultural. Se pregunta y se dice que defina qué es el personal de salud. Entonces, evidentemente son las personas responsables de los cuidados, de las atenciones, del acompañamiento, de la orientación a los pacientes para que ellos puedan tomar decisiones. Se pregunta por paciente activo en su proceso. Entonces dice que el paciente como sujeto activo, sus decisiones sobre los tratamientos, que es la persona responsable de participar y expresar sus preferencias y que también eso va de acuerdo a sus valores,
que tiene derecho a estar informado y a tomar decisiones basadas en sus valores, es decir, en lo que él piensa, en lo que él es. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. También se busca saber cuál es la importancia de la información. Entonces, se dice que la información permite al paciente comprender los riesgos y los beneficios que tiene actualmente en su proceso de salud o enfermedad, apoya la toma de decisión, que sea más consciente y que él pueda tener un empoderamiento frente a la decisión que va a tomar, cualquiera que sea, que adicionalmente en cualquier momento podría nuevamente buscar otras opiniones para tener un concepto más amplio, si así lo considera, que hay un conocimiento que facilita la participación activa en diferentes escenarios. Y frente al dilema de las decisiones compartidas, entonces dice que una decisión compartida es la colaboración entre el paciente y el profesional de la salud, que hay unos desafíos que se tienen que comenzar a abordar, y es qué pasa cuando hay un resultado no favorable. La principal carga inicialmente sí o sí recae en el paciente, que también hay que tener en cuenta lo que es el profesional cuando hay situaciones adversas, porque él es una segunda víctima que va a tener sobre todo un impacto emocional, que hay una disparidad en la experiencia de consecuencias y en el apoyo post-decisión, que hay una propuesta de soluciones asociadas a un acompañamiento continuo y una comunicación honesta sobre los riesgos, que también se busca el desarrollo de apoyo de emociones para ambas partes tras el resultado de diferentes situaciones no favorables o adversas. Ya para las conclusiones, entonces, una gran conclusión es la importancia de la interacción. Entonces, la interacción se da en diferentes momentos, la interacción se da en el momento de un diagnóstico, se da en el momento de una planeación de un tratamiento y durante una ejecución. Entonces, en estas diferentes interacciones es posible que el personal de salud tenga muchos recursos, pero que esta información sea técnica, que no sea fácilmente entendible. Entonces, en la interacción se tiene que lograr una comunicación, y muchas veces el paciente necesita también un apoyo de sus familiares, cuidadores o otras personas. Entonces, también es importante tener en cuenta esto para que haya realmente una participación del paciente, que hay que tener en cuenta la diversidad y la inclusión. Entonces, somos Colombia, y en general en el mundo hay una diversidad cultural, y esto es necesario tenerlo en cuenta porque no se puede esperar que los servicios tengan algún tipo de sesgo o de una situación relacionada con un tipo de personas, y de ser así, las instituciones deberían declarar la situación para que puedan ser atendidos por otros. Ejemplo, las instituciones religiosas no realizan interrupciones del embarazo. Sin embargo, no significa que el paciente no lo necesite, y esta entidad lo que debe hacer es que debe poder indicarle en qué otra entidad lo pueden atender. Entonces, la diversidad y la inclusión me lleva a que si yo no lo puedo hacer, sí soy el responsable de sugerir otros lugares para que los pacientes continúen con sus atenciones. Dentro de los desafíos, hay desafíos cotidianos, es decir, del día a día. Uno es comenzar a entender los éxitos, los fracasos y los retos que se toman alrededor de poder decidir algo y poder realmente ser activo frente a las decisiones de mi proceso salud-enfermedad. Hay una propuesta de unas acciones a corto plazo, y es capacitación del personal, entendiéndose como el personal, todas las personas que pueden ser asistenciales, de apoyo, administrativas, que se encuentran dentro de las prestaciones de los servicios, o las personas que se van a comunicar con los pacientes, con los cuidadores, de tal forma que siempre tengan una comunicación honesta, clara. Y también otro mecanismo inicialmente sobre encuestas de satisfacción, pero no las encuestas tradicionales en donde se dice que si está satisfecho por el servicio o que se encuentra menos satisfacción en el servicio, sino poder tener encuestas en donde sean preguntas abiertas, o en donde las preguntas realmente muestren algo bastante significativo frente a la satisfacción, y que rápidamente quien recoleccione o quien haga el análisis de las encuestas identifique si hay situaciones que puede estar mejorando porque están afectando al paciente.
Ya a mediano plazo se buscan tener algo con grupos de apoyo, tener programas de educación que tengan una estructura, mejorar la infraestructura, y no es la infraestructura física, sino todo lo que es el proceso y la arquitectura de la atención, y tener monitoreos continuos de las diferentes fases de atención de los pacientes, tratando de hacer atenciones personalizadas y poder identificar ciertas situaciones de los pacientes. Y a largo plazo se buscan tener unas acciones asociadas a tener, uno, políticas de inclusión que sean claras, conocidas por todos y que realmente sean experienciales, tener intervenciones que se hagan sobre investigación y desarrollo de nuevas propuestas, en donde se incluya sí o sí al paciente, la familia, el cuidador, frente a cómo ellos desean ser escuchados, cómo ellos pretenden tener acciones en donde se demuestre la actividad de su interacción, ya sea en su proceso de salud o enfermedad o en otros procesos. Y también se propone tener redes de colaboradores no solamente de pacientes, sino de todos los que hacen parte del sistema de salud, para que todos, que en algún momento terminamos siendo pacientes, podamos realmente tener unas acciones que nos lleven a ser activos frente a nuestros procesos o, como ya les decía, al sistema. Entonces, esas son como las grandes conclusiones. Acá solamente mostrarles que se hizo una imagen creada por IA, donde lo que se dijo es que mostrara en un futuro cómo se veían los pacientes teniendo interacción en diferentes aspectos, y como se supone que ya vamos a tener pues humanoides, entonces también se dijo que creara una imagen en donde de acuerdo a lo cotidiano se vieran toda esta clase de situaciones. Entonces esta fue la imagen que creó. Entonces, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y quedo atento a las preguntas. Agradecemos a la ponente Tania Lisset por la explicación de su investigación. Abrimos un espacio para la resolución de las preguntas. Tania, yo me gustaría comenzar realizando una duda que tengo respecto a la construcción de un prompt eficiente para generar una respuesta adecuada. ¿Qué se debe tener en cuenta? Además, ¿cómo reaccionan las distintas IAs al mismo prompt o a la misma pregunta? Ok. Entonces, inicialmente lo que es necesario es saber qué es lo que yo necesito. Yo necesito que actúe como un experto, necesito que me cree un contenido, quiero que me haga una lista, quiero que me haga un cuadro, quiero que me genere ideas, o si quiero tener varias cosas compartidas, entonces lo que debo hacer es comenzar a decirle o a perfilar la pregunta en donde le digo que comience a actuar como tal cosa, en este caso, por ejemplo, como un paciente, y que adicionalmente busque información en fuentes confiables. También digamos que es sugerible decirle que en la respuesta sea ético, que la respuesta, si la quiere una respuesta corta, si quiere una respuesta larga, si quiere una respuesta que sea para un ámbito universitario o para gente del común o para personas que tengan una edad, por ejemplo, que sean adultos jóvenes o que sean niños. Entonces yo le puedo ir diciendo para quién va dirigida, cuál es el propósito de esta pregunta, y él me va a generar diferentes respuestas. En términos generales, casi todas las IAs dan respuestas similares. Lo que pasa es que algunas tienen unas respuestas mucho más largas y tienen unas desagregaciones más largas, y otras son un poco más cortas. Y las IAs que son gratuitas tienen un número límite de poder hacer prompts. Entonces, por ejemplo, si yo agoto mis 10 prompts, en la siguiente me toca esperar un lapso de varias horas o generarla con otra inteligencia artificial. Ejemplo, en ChatGPT, yo puedo tener la versión full en los primeros prompts, y ya después de que los ha agotado, me toca estar con una versión un poco más estándar, que es menos específica, o esperar el tiempo. Entonces, los prompts, lo que se busca es poder saber qué es lo que quiero, para quién va dirigido, ¿m? Y con qué nivel de profundidad lo necesito. Y también puedo solicitarle que me saque la bibliografía. En ese de sacar la bibliografía es poder contrastar que realmente sea cierto, y lo otro es que muchas veces la IA se equivoca, pero la IA no va a decir que se equivocó, pero cuando uno está leyendo y uno más o menos conoce parte del tema, uno se da cuenta que hay palabras o hay frases o hay un concepto que realmente es algo que no está adecuado.
que tiene cierto nivel de sesgo o que realmente no es. Y uno muchas veces le pregunta a la IA que por favor dime de dónde sacaste esto, y entonces la IA dice, no lo saqué de ninguna fuente confiable, sino que fue una construcción que hice, pero muchas veces esa construcción no es confiable, y asimismo lo refieren, digamos, en los diferentes IAs, dicen que la información que está ahí es una información que tiene ciertas limitaciones frente a la veracidad, dependiendo seguramente de dónde saca la información o lo que la IA está entendiendo que le estoy preguntando. Muchas gracias, Tania, por la aclaración de la duda. Leo un comentario realizado en el chat de la reunión. Qué buena ponencia, concuerdo, doctora. Estas herramientas actualmente nos están ayudando, siempre y cuando las usemos con el concepto al cual queremos que nos ayuden. Tengo una pregunta, doctora. ¿El uso de estas fuentes se pueden proporcionar en otros ámbitos de la salud? Sí, digamos que de hecho hay IAs específicas para temas, por ejemplo, de salud asociadas a lecturas de imágenes diagnósticas, ¿sí? También que pueda hacer predicciones frente a lecturas de laboratorios, o que revise todo el contenido de una historia clínica, identifique riesgos o que identifique situaciones que seguramente por el volumen de la historia clínica o la complejidad, el que la revise una persona se va a demorar mucho tiempo, entonces también puede hacer, digamos, resúmenes. Entonces, dependiendo lo que se quiera buscar, hay unas IAs específicas y hay otras que son mucho más genéricas, que hacen a veces unas aproximaciones o unos acercamientos. Ejemplo, si a mí me toma una radiografía, yo hoy puedo coger la imagen de la radiografía, ponérsela a ChatGPT y decirle que analice. Entonces él me va a decir una cantidad de cosas y yo puedo comparar con la lectura que me entregaron de mi radiología, y seguramente hay cierto nivel de acercamiento, aunque no es una IA específica para esto. Si buscara una que es específica, seguramente estaría con un resultado mucho más acertado a la lectura que me han dado. Entonces, sí, se pueden utilizar diferentes fuentes de información. Las que nosotros aquí en este estudio, las que quise mostrar, es la búsqueda de artículos científicos. Y a partir de esos artículos científicos, hacer resúmenes, los cuales yo me demoraría mucho tiempo. Lo que hice es que metí la búsqueda y metí todo lo de los artículos en ChatGPT para que este sí me consolidara la información de acuerdo a la pregunta específica y a los artículos que fueron escogidos de manera previa. Ahí creo que hay una manita levantada. Sí, hay una manita levantada. Santiago, ¿tienes una pregunta? No, más que pregunta, primero pues agradecerle, muy interesante su despliegue, creo que es como un manual de cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para todos los campos, ¿no? Y de resaltar que esas estrategias de cómo utilizarlas, ¿cierto? Y hasta cierto punto validar que es confiable la información que ella nos proporciona, depende, no considero que de gran medida, considero que de total medida del conocimiento que nosotros como expertos tengamos en cada campo, ¿no? Es decir, allí parece como muy fácil todo lo que la doctora ha hecho, pero ella lo ha hecho porque conoce el tema y pudo utilizar las herramientas para exactamente complementar y mejorar procesos de caracterización y de investigación, ¿no? Entonces allí como resaltar que realmente estas herramientas de inteligencia artificial nos sirven no para que hagan nuestro trabajo, ¿no? Porque si uno no conoce el tema, se va a exponer a que lo que esté allí, de pronto, primero que todo, no va a ser confiable, y segundo, la forma como se genera, pues de pronto no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, de allí que realmente, como se llama la IA de Microsoft Copilot, nosotros somos los pilotos y las herramientas son nuestros copilotos, ¿no? Son nuestros auxiliares que nos van a ayudar muchísimo, pero partiendo del precepto de que realmente nosotros somos los que conocemos el tema, pues dependiendo de la disciplina, y que estas IA nos sirven es para eso, ¿no? Para dinamizar, para acceder a información de manera más rápida y para generar conocimiento nuevo de mejor manera. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando uno no conoce un tema, de pronto puede preguntar rápidamente para tener un concepto, y es posible que el concepto no sea muy acertado y uno lo dé como una verdad precisamente porque no es un conocedor del tema. Entonces, evidentemente, es una herramienta
que también tiene que tener, digamos, mucha precaución en la forma como se usa, porque si bien la información que muchas veces produce es una información totalmente que uno diría que es replicable, creo que también uno debería comenzar a mirar que no colocar los textos totalmente idénticos, sino hacer también su propio análisis para poder también uno hacer parte de la generación de lo que está haciendo la producción de este conocimiento. O sea, evidentemente sí mejora muchísimo la eficiencia del tiempo de búsqueda, de lectura. Sí, Juan Felipe, creo que tienes la manita levantada. Sí, Tania, digamos que sumado un poquito ahí a lo que estaba hablando Santiago y sobre todo más en el campo de la salud, aquí aplica mucho el tema de el uso de estas herramientas, el concepto también de bioética, de ética profesional en el campo de la salud es muy relevante, sobre todo en la construcción de esos conocimientos y el apoyo de estas herramientas, porque aquí es donde prima lo que decía Santiago, prima más nosotros cómo construimos los conocimientos apoyándonos en estas herramientas, más no dejar que ellas sean las que dominen, digamos entre comillas, hablándolo de que sean ellas quienes den un concepto que puede estar errado. Ahí es donde entramos nosotros profesionales en cada área a aportar y a decirle, no, está por el camino errado. Incluso la importancia también del uso de las herramientas tecnológicas ahorita con la inteligencia artificial también ha diversificado muchas contradicciones en cuanto al uso correcto de las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos en todos los trabajos que tengamos. Porque ahora las IAs, ChatGPT que ya, por ejemplo, ya está en la versión 4 y ella da referencias, pero algunas veces consultando ese tipo de herramientas nos damos cuenta de que las referencias son erradas o hacen referencia a un artículo que simplemente bajaron de Google y le ponen un autor. Entonces ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que tomar muchísimo cuidado al usar estas herramientas y no solo como profesionales, más también, por ejemplo, en la educación. Por eso, en la primera ponencia que Santiago hablaba un poco de cómo controlamos en la educación ese tipo de, de errores porque estamos dejando las cosas un poco fáciles. Nos estamos dejando, digamos, como convencer por las IAs. Y no es la idea. La idea simplemente es ejecutar esas herramientas como una